Retomamos nuestra tarde de conferencias en el marco del Festival de las Aves de Medellín, pero antes de iniciar nuestra segunda conferencia, lo que pasa es que yo estoy luciendo una camiseta muy espectacular, pero es que yo tengo una figurita que no puedo venderla de esta manera, entonces tengo que invitar a alguien que sí. Ana María, por favor, hágame, que usted sí tiene que, le devuelvo aquí el favorcito que me hizo ayer en el lanzamiento, entonces hágame el favor y usted presenta la camiseta. Esa es la venganza del jueves. Yo es que Carlos modele la camiseta. Es que yo. Bueno, no, pues mandamos a hacer estas camisetas para que las tengan de recuerdo del festival. Ojalá las compren, Marley las está vendiendo afuera. La verdad es que están muy lindas, son súper unisex. O sea, miren que nos queda bien a los niños y a las niñas, ¿sí o no? O sea, están chéveres. Tiene el cosito del festival aquí atrás. La nalga. Hasta el llano. Es la camiseta, no el pantalón. No, pero rico que se lleven la camiseta de recuerdo pues del festival. Y también les queremos recordar que yo no sé si todos sí conocen este libro. Este libro es una maravilla. Este libro es una narrativa espectacular sobre una expedición ornitológica que se realizó hace 115 años, estábamos haciendo las cuentas, 115 años, y que quien nos va a dar esta maravillosa charla enseguida fue el traductor del libro, pues de todo lo que se había escrito hace 115 años. Luis Germán hace precisamente 15 años, en alianza con la Sociedad Antioqueña de Ornitología, publicamos este libro. Vale la pena que se lo lean, está muy barato porque ya quedan muy poquitos, está a 20.000 pesos y Luis Germán nos va a hacer el favor también de firmarlos si los compran. Entonces, para que aprovechen y entonces pues darle la bienvenida. ¿Puedo yo dar la bienvenida? Usted. Solo una cosita, Ana, que los que están en línea y nos están observando pueden escribir, guárdeme mi libro y se lo hacemos firmar de una, ponga el nombre y se lo dejamos firmado de una, eso sí, no lo vaya a dejar guardado, pero pues no lo pueden ordenar en línea y les vamos a creer. ¿Listo? Sí, entonces pues para mí es un honor muy grande que Luis Germán nos acompañe hoy. Luis Germán ha sido un amigo de la Sociedad Antioqueña de Ornitología desde antes de que yo entrara a la SA, o sea, calculen, desde siempre pues. Luis Germán es un investigador súper destacado, un líder de conservación que pues lo conocen, creo que por lo menos en toda América y en muchas partes del mundo. Luis Germán, entre otras cosas, es uno de los fundadores de la Asociación Calidris, ha sido líder de instituciones de orden internacional como WWF, que fue el líder el director de conservación para América Latina en WWF, y un montón de cargos súper importantes. Trabajaste en ABC, o sea, ha estado trabajando con todas las instituciones grandes del mundo y acaba de jubilarse y la dicha de su vida han sido las aves. Entonces tenemos hoy la fortuna de que él venga a contarnos una historia de 50 años de andar pajareando, andar dando lora, pasando maluco, ¿sí o no, Luis Germán? Entonces, venga mi mijo porque tiene que parar por este ladito, que es donde que has grabado. ¿Listo? Querido, mil gracias por estar acompañándonos. Bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Ornitología por la invitación. Es un verdadero placer venir siempre a conversar con ustedes y sobre todo agradecerles la paciencia de oírme, como acaba de decir la rana, de oírme dar lora una y otra vez. Yo, cuando hablé con Ana María, cuando me invitó a estar con ustedes en esta ocasión del festival, hacía todavía muy poco tiempo que el boletín del cucarachero de la SAO había publicado un texto que yo leí en el Colombia Bird Fair el pasado mes de febrero en Cali. Y dado que la lectura de ese texto no quedó grabada y tuvo tanta resonancia,
pues hablé con Ana María y el cucarachero lo publicó. Y cuando la rana me invitó a venir aquí a estar con ustedes hoy, la idea que había inicialmente era como más o menos como que otra vez contara un poco mi experiencia de vida. Pero yo decidí hacerle trampa a Ana María y lo que les voy a contar a ustedes hoy es un poquito distinto y es una mezcolanza de cosas. Lo he llamado medio siglo abuelo de pájaro porque hace más o menos 50 años, no tengo la fecha exacta, pero calculo que hace más o menos 50 años, me puedo estar pelando por 2 de menos que de más realmente, puede ser más de 50, que yo escribí o empecé mi primera libreta de campo, o sea, empecé a anotar nombres de pájaros. Entonces es realmente medio siglo que yo llevo pajareando. No, porque tengo que ir a mover allí el computador, gracias. Llevo medio siglo pajareando y a través de los pájaros he hecho mi vida entera. Pero dado que es una experiencia de vida y que he aprendido tantas cosas con ellos, creo que amerita un poco contar lo que hay detrás de toda esta historia. Y lo que quiero contarles arranca con el presente. Bueno, gracias. ¿Dónde me paro entonces? ¿Aquí o al lado de allá? Ah, bueno, aquí. La historia arranca con el presente. Y no sé si algunos de ustedes vieron este artículo. Hace más o menos un mes, Diego Calderón posteó, creo que fue no sé si fue en Flickr o en donde fue que lo posteó este artículo de Chris Bell. Seguramente muchos de ustedes conocen a Chris Bell, pajarero británico que es el socio de Diego Calderón en el podcast famoso que ellos tienen. Y Chris Bell publicó este texto que se titula Encontrando esperanza y un futuro en el ecoturismo en uno de los países más biodiversos del mundo. A mí me llamó mucho la atención el artículo de Chris por el arranque del artículo. Como todos los que escribimos acerca más que de pájaros, de pajarear en Colombia, Chris arranca su artículo hablando de la riqueza de aves en Colombia, la maravilla que es venir a Colombia, el país de las aves y todo. Pero desde esta primera página, él cierra la primera página diciendo una cosa que a mí me impactó profundamente y ya van a ver por qué. La última frase de la página dice: Colombia puede haber sido el país de las aves, pero estaba lejos de ser el país de los pajareros. Y en el texto de Chris, él elabora sobre esto y dice que hace más o menos 10 años Colombia pasó de ser reconocida como el país de las aves a ser reconocida hoy, me pareció supremamente audaz entonces con la afirmación, a ser un país de pajareros. Y me pareció maravilloso oír esto, por una razón muy sencilla. La razón es que en el año 2015 yo publiqué una columna en la revista Semana Sostenible. Deliberadamente la escribí para sacarle roncha a mis amigos pajareros de todo el país, y esa columna la titulé El país de las aves no tiene pajareros. Y pues ya se dan cuenta por qué me llamó la atención la frase de Chris. Hacía apenas 8 años yo había dicho el país de las aves no tiene pajareros, y ahora Chris Bell dice que Colombia es reconocida como el país de los pajareros. Asombroso, 8 años, en solo 8 años dimos el salto. Ahora yo quiero matizar los dos comentarios, el de Chris y el mío. El de Chris me parece un poco audaz, y digo audaz porque al final van a recordar esto que les estoy diciendo al final, en otra diapositiva lo muestro, pero no más de personas inscritas en eBird en Colombia hay, y me sorprende el número, alrededor de 20,000 personas pajareando, alrededor de 20,000 pajareros en Colombia. Colombia es un país que tiene
más o menos 50 millones de habitantes. Hagan la cuenta y piensen ustedes qué porcentaje de la población colombiana oficialmente está pajareando. Suena un montón 20.000, pero pues realmente, pues, eso es un puñadito de personas, ¿no? De todas maneras, es un montón. Ahora, maticen lo que yo estaba diciendo. Eso es lo que dice Chris, y acabo de pedir que lo maticen por eso. Lo que yo decía, el País de las Aves no tiene pajareros, pues, obviamente yo estaba exagerando. Claro que tiene pajareros, claro que en aquel entonces tenía. El artículo lo estaba escribiendo un pajarero de toda la vida. Claro que había pajareros, pero ¿cuántos éramos? En el 2015 éramos mucho menos de 20.000. Entonces, evidentemente ha habido un brinco. Y eso es una cosa que a los pajareros de la vieja guardia, a quienes llevan como yo, que llevo más de 50 años pajareando, emociona el que a uno lo llamen a Medellín a venir a echarse un cuento un sábado de puente en la tarde y que haya gente dispuesta a oírle a uno la carreta. Eso pues quiere decir que hay una motivación, que esto es algo que interesa, y yo no pierdo barranquito, como dice el dicho, para ir a echarme un cuento sobre pájaros. Entonces, pues realmente es emocionante. Dale a la siguiente, por favor. Es emocionante porque, como lo ha mostrado el Global Big Day, estas fotos, entré a la página del Global Big Day Colombia de mayo pasado. Entre otras cosas, estamos en pleno Big Day. Nunca me había tocado dar una charla en un Big Day, lo cual es un poquito absurdo. Debíamos estar todos afuera viendo pajaritos y no oyendo a un viejo echarse un cuento, pero bueno. En mayo pasado, con eclipse además, que hubiera sido fascinante ver cómo estaban funcionando los pájaros en el eclipse, pero bueno, no importa. Como les digo, no pierdo barranquito y aquí estoy. Estas fotos, y es apenas un pedacito, son pantallas y pantallas y pantallas de fotos de grupos de pajareros colombianos celebrando el Global Big Day de mayo pasado. Eso hace 10, 12 años era absolutamente impensable. Eso, ni en los sueños más locos uno se hubiera imaginado que eso iba a llegar a suceder en Colombia alguna vez. Ahora hay sitios imposibles, hay sitios donde uno, seguramente muchos de ustedes han ido, hay un sitio en el Valle del Cauca, en el departamento del Valle del Cauca, donde Doña Dora, cuando va uno donde Doña Dora, a mí ya no me gusta ir allá, porque uno llega donde Doña Dora a la hora que llegue y no hay por dónde entrar. La cantidad de gente pajareando, un corredorcito estrecho, 38 cámaras con teleobjetivos gigantes, no hay por dónde entrar. O sea, ya se ha vuelto hasta una cosa exagerada, pero eso muestra hasta dónde. O algo tan loco como esto, los festivales de aves. Aquí estamos celebrando uno, el de Medellín, que es uno de muchos festivales. Aquí solamente hay unos poquitos. También si ustedes se meten a internet, ahí puse en Google Festivales de Aves Colombia, páginas y páginas de festivales de aves en Colombia. Hay uno antiquísimo, por ejemplo, en Nariño, en Ñambí, y hay muchos otros. Es una cosa increíble, los festivales todos convocan una gran cantidad de gente. A mí no me gustan mucho los eventos multitudinarios, pero me han invitado a echar mis cuentos. He estado en varios festivales de varias partes del país y siempre me sorprende la cantidad de gente que va. Y pues van porque están enganchados con el cuento. De nuevo, es una demostración de que Colombia de un momento a otro dio el vuelco y se metió en el mundo de la pajarería. Ahora, esta historia, les acabo de decir, es aparentemente muy reciente. Algunos tercos como yo llevamos una vida entera, pero estos fenómenos de los que les estoy hablando, por eso les puse el contraste entre lo de Chris Bell y lo mío, ha pasado en los últimos 10 años. ¿Qué historia hay detrás de todo eso? ¿Qué pasaba antes y qué pasó para explicar lo que está sucediendo hoy? Si uno mira, esta diapositiva la saqué de una presentación mía de hace muchos años, pues hace por lo menos 22 años, porque termina aquí la línea de tiempo, termina en el 2000, hace por lo menos 22 años yo di esa charla en un congreso colombiano de ornitología, y lo que
yo mostraba en esta gráfica era a través de una línea de tiempo que arranca entre 1911 y 1915, llevado hasta el año 2000, cómo había cambiado el número de autores colombianos escribiendo sobre aves de Colombia. Y ustedes ven en la curva cómo van aumentando. Y pueden ver que hay una línea de quiebre muy clara, que está marcada aquí con esta línea roja. Dale otra vez, aquí está la línea roja. De la línea hacia allá es lo que podríamos llamar la prehistoria. Y miren que la prehistoria es planita, casi que no pasa nada. Y de repente, después del periodo del 71 al 75, eso se disparó hacia arriba. ¿Qué pasó? Pues para contar la historia, yo primero les voy a hablar brevemente sobre la prehistoria. Y no me voy a extender ahí, pero creo que es importante mencionar la prehistoria por muchas razones, porque, bueno, por una parte ahí están mis héroes, tuve la fortuna de conocerlos a casi todos y conversar con casi todos y aprender de casi todos ellos, y por otra parte porque a ellos les debemos los cimientos de la ornitología colombiana, no digo de la pajarería propiamente, pero sí de la ornitología. Dale, Ana María. Y aquí están los pioneros de la ornitología colombiana, seguramente hay más, y pues yo tengo, la lista es más larga, pero estos 5 personajes que ven aquí son para mí los responsables de que en Colombia se hubiera creado una ornitología verdaderamente nacional. En Colombia hubo muchos extranjeros que vinieron, investigaron, publicaron, pero colombianos que hubieran hecho ciencia en Colombia y hubieran fundado la ornitología del país son estos señores. Y les voy a contar brevemente quiénes eran ellos, porque la charla realmente es más sobre el presente que sobre el pasado. El primero, Federico Carlos Lehmann Valencia, trabajó muy desde el comienzo con el segundo, José Ignacio Borrero. Ellos dos fueron invitados por un botánico, el doctor Enrique Pérez Arbeláez, que creó el primer museo colombiano de historia natural o de ciencias naturales en Bogotá. Inicialmente era una división del Museo Nacional y luego lo separó a otra cosa que se convirtió después en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y él llamó a Federico Carlos Lehmann y a José Ignacio Borrero para que organizaran la primera colección de aves de Colombia. Entonces el primer museo, digamos, de aves de Colombia lo crearon esos dos señores. Y después Lehmann creó el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, el de Cali. José Ignacio Borrero creó el Departamento de Biología de la Universidad del Valle, tuvo un papel importante en Medellín, un paso fugaz por Medellín, pero tuvo un papel muy importante en Medellín y formó gente en Medellín. Estos dos señores fueron realmente como quienes arrancaron con la ornitología en serio y publicaron muchísimo. De hecho, de los antiguos, José Ignacio Borrero es el que más publicaciones tiene. Si ustedes revisan la literatura ornitológica digamos, de los años 30 del siglo pasado hasta más o menos los años 70, el autor con más publicaciones es José Ignacio Borrero. Además era una persona absolutamente adorable, diría yo, el ser más querido y más bonachón del mundo fue José Ignacio Borrero y la persona más dispuesta a enseñarle a todo el mundo. Los dos trabajaron con el tercero, que fue Armando Dugand, más botánico que otra cosa, pero Dugand era un hombre polifacético, investigó en todas las disciplinas de las ciencias naturales. Él recibió la antorcha de la colección de aves del Instituto de Ciencias Naturales y la mantuvo durante mucho tiempo, hasta que llegó el siguiente, el padre Antonio Olivares, pero de todas maneras Armando Dugand le dio un empuje gigantesco a la Universidad Nacional, creó la revista Caldacia, y la revista Caldacia fue como la primera vitrina de la ornitología nacional. El padre Antonio Olivares fue una figura icónica realmente,
publicó muchísimo también, un ornitólogo bastante intenso, diría yo, y una persona que tiene el mérito de haber sido el primer ornitólogo con estudios de posgrado en el exterior. El padre Antonio Olivares tuvo una maestría de la Universidad Católica de Washington, se sentía muy orgulloso de eso, por cierto, y eso le dio a él como una puerta de entrada a espacios que antes no existían. Y el último, no lo dejé de último, porque sí, el último fue Jorge Ignacio Hernández Camacho, más conocido como el Mono Hernández, el último gran naturalista de Colombia, una persona que sabía de todo lo que uno se pudiera imaginar sobre la Tierra, con una erudición infinita. No era ornitólogo propiamente, de hecho él no estudió nada, no tuvo ningún título universitario, pero era un ornitólogo de corazón y sabía de aves lo que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y lo pongo allí porque él tuvo un papel súper importante, por un lado, en la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Muchos de los parques nacionales más importantes del país se crearon porque él los diseñó en su mente. Y lo tengo allí porque él fue mi maestro. Este señor dirigió mi tesis de pregrado y pues para mí es un ícono bastante importante. Esta es la prehistoria. La mayor parte de lo que ellos hicieron se fundamenta en esto. Por eso les decía yo que fueron los creadores de la ornitología en Colombia, más no de la pajarería. Esta es una foto, no es tomada en Colombia, esto, si no estoy mal, es una foto del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, sacada de internet, por cierto, y muestra una colección ornitológica típica. Esto le saca ronchas a mucha gente, le para el pelo a muchos pajareros que no conocen las bases de la ornitología, pero gracias a estas cosas sabemos mucho de lo que sabemos de las aves, y estos pioneros que les acabo de mostrar, la mayor parte de lo que hicieron, lo hicieron a partir de eso, y crearon mucho de eso, fueron los creadores de esos primeros museos en Colombia. Yo no voy a decir nada en contra de esto, repito, el valor de esto fue gigantesco y el conocimiento, repito, cosas como la guía de aves de Hilty, las 2 ediciones, la actual y la vieja, no hubieran sido posibles jamás sin la existencia de estas colecciones. Y todavía existen estas colecciones y todavía se sigue colectando, de esto no voy a hablar ahora, pero esta fue la ornitología que ellos crearon y son los cimientos sobre los cuales crecimos nosotros. Pero ahora sí, habiendo pasado esto, vamos a dar un brinco en la historia y pasemos a la siguiente etapa. Creo que te brincaste una diapositiva de pronto. ¿No? ¿Qué pasó? Me quedaron en desorden. Bueno, no importa. Damos el siguiente brinco a la historia. Sí, y ahorita te devolves. Estábamos de aquí hacia atrás. Y resulta que después de este punto, más o menos en este punto, entre el 76 y el 80, yo diría, más entre el 71 y el 75, en este pedacito de aquí, ahora sí devolvete, apareció toda una generación que yo he llamado la generación de la invención de la pajarería. No puse mi foto allí porque yo iba a ser el que iba a estar contando el cuento, pero yo formo parte de ese combo y pues soy amigo de todos los personajes que están aquí. De una manera muy curiosa he hablado con todos ellos acerca de esto y la historia pues es un medio mito creado por nosotros, pero yo digo que medio porque tiene mucho de verdad real. Jorge Eduardo Botero, Luis Germán Olarte, Germán Ignacio Andrade y Paul Betancourt, 2 de ellos viejos miembros de la SAO, Luis Germán y Paul, y yo descubrimos cada uno de manera independiente el arte de la pajarería, sin que nadie nos dijera, sin que nadie nos mostrara eso. Y digo el arte de la pajarería porque
Todos de manera independiente nos enamoramos de los pájaros. Antes, por ejemplo, hablo del caso mío, antes de que yo empezara a estudiar sistemáticamente las aves y trataba de volverme ornitólogo, yo estaba enamorado de los pájaros. Yo me había enamorado del cuento. Nadie en mi vida me mostró ese camino, yo lo descubrí. Y estos 4 señores, Jorge Eduardo en Manizales, Luis Germán en Medellín, Germán Ignacio en Bogotá y Paul también aquí en Medellín, y yo entre Manizales y Cartago descubrimos cada uno nuestro propio camino. Y de eso es de lo que les voy a hablar, de ese primer comienzo y qué fue lo que pasó. Dale. Entonces, ese periodo arrancó, espérate, no, devolvete. Ahí. En este periodo surgimos, cada uno descubrió este cuento, cada uno empezó a recorrer su camino, a aprender cositas, descubrió otros amigos, leyó libritos, consiguió binóculos, se las ingenió para aprender sus pájaros, pero había como un vacío grande. Entre el 76 y el 80, Jorge Eduardo Botero estaba estudiando, se fue a estudiar a Estados Unidos, yo estaba estudiando biología marina aquí en Colombia. Los otros personajes, bueno, Germán Ignacio Andrade estudiaba biología en Bogotá, después se fue para Francia. Paul y Luis Germán hacían 10 millones de cosas, pero nada que ver con la biología, y todos seguíamos pajareando. Y pues la cosa, mientras tanto el mundo iba siguiendo, y aquí hay como este brinquito, como este aumento de publicaciones, yo no me lo he podido explicar qué sucedió exactamente ahí, distinto a un detalle interesante. Más o menos por esa época había 2 escuelas de ornitología en Colombia. Estaba por un lado, por esas épocas, el hermano Marco Antonio Serna, empezando su trabajo en Medellín, y por esa época estaba Humberto Álvarez enseñando ornitología en Cali. Y empezaron a surgir algunos estudiantes y empezaron a aparecer algunas publicaciones, pero eso iba despacio, lento. En el 81 yo me fui a vivir a Cali y conocí a Humberto Álvarez y conocí a sus estudiantes. Y conversando con ellos, Humberto en alguna conversación me dijo que hacía algunos años él había intentado crear un grupo, una sociedad de amigos de las aves en Cali, y que la cosa no había pelechado. Yo estaba desesperado como por tener un grupo de gente, como pertenecer a algún grupo, y le dije a Humberto, bueno, le dije junto con un amigo que se llama Fernando Rodríguez, del cual nunca volví a tener noticia, Humberto, ¿por qué no resucitamos la idea? No, es que eso no funcionó, lo intentamos, pero la gente se aburrió. Ensayemos otra vez, Humberto, ahora sí dale. Y resulta que en el año de 1981 se creó la Sociedad Vallecaucana de Ornitología, y en menos de 2 años se crearon, eso estimuló así de una, fue el chispazo, en menos de 2 años se crearon la Sociedad Caldense de Ornitología en Manizales y la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Todo esto pasó en menos de 3 años. Y de un momento a otro, fue otro brinco, así de un momento a otro, ¡boom! Explotó la pajarería en Colombia. Digo explotó, podríamos ser en total, ¿qué? 40 pajareros, qué sé yo, pero eso era una locura, ver ese florecimiento. Entonces fue realmente un fenómeno muy interesante. Dale. Y aprovecho para contarles un par de cositas y compartir con ustedes un par de imágenes. Lo que ven a la izquierda es la primera página del número 1 del volumen 1 del boletín Rupícola. Era el boletín de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología, publicado en Mimeógrafo, y ahí lo ven, publicado en mayo de 1981, editorial firmado por Humberto Álvarez, dando la declaración de principios de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología. Y en esta página está el consejo directivo de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología, y pues allí ven la lista. El presidente fue Humberto Álvarez López, y yo tuve la fortuna de ser el primer vicepresidente de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología. O sea, estamos hablando de historia patria realmente,
1981. Esto fue una cosa, pues es una cosa que yo pienso, la historia se pierde muy fácil y por eso para mí venir a contar este cuento es chévere porque pues esto como que desempolva esta historia y las generaciones nuevas empiezan a aprender que hay algo detrás que explica por qué estamos aquí. Ahora, en ese mismo periodo pasó otra cosa. Y es que en el año de 1986, en ese año, por ejemplo, ese año regresé a Colombia. Yo estaba haciendo mis estudios de posgrado en Estados Unidos y regresé a Colombia con un tesoro entre la maleta, con el primer, yo creo que fue el primer ejemplar de la guía de aves de Colombia de Hilty que entró a Colombia, porque lo compré en Estados Unidos, acababa de salir calientico y yo me lo traje. Libro que por cierto naufragó en el río Quindío. No se perdió, se hinchó así, quedó 4 veces de su volumen, pero todavía lo tengo, sobrevivió. Ese libro fue un libro que marcó un antes y un después en la pajarería colombiana. Y marcó un antes y un después porque los pajareros en Colombia hasta ese momento, piensen cómo hacíamos para pajarear. No había guías de campo. Hasta hacía poquitos años, los que teníamos la fortuna, salíamos a pajarear con la guía de aves de Venezuela y la guía de aves de Panamá. Esos 2 libros entre la mochila a tratar de adivinar qué era lo que veíamos en el campo. Cuando este libro sale, se nos abrió un mundo, pero un mundo infinito. No solamente estaban las láminas de aves de Colombia, sino que estaban las descripciones, estaba la distribución geográfica, los mapas de distribución geográfica y una bibliografía gigante. O sea, eso fue una cosa que nos abrió el mundo y es un mérito que tiene Steve Hilty gigantesco. Miren el impacto en el número de publicaciones colombianas después de ese punto. Miren cómo se dispara exponencialmente el estímulo que eso representó. Claro, venían las sociedades ornitológicas, pero sale este libro, calculen lo que eso pasó. Pero es que además, en el 86 pasó otra cosa. Y es que, por esta época, en este mismo periodo, entre el 86 y el 90, más exactamente en 1988, se llevó a cabo el primer encuentro nacional de ornitología. Y ese primer encuentro nacional de ornitología fue una cosa muy modesta, muy íntima y muy pequeña, pero muy significativa. Y no podía aguantarme las ganas de compartir con ustedes otro tesoro que tengo guardado en mis papeles. Dale a la siguiente. Lo que ustedes ven aquí es una foto de mi libreta de campo y miren la fecha, 19 de marzo de 1988, reunión de ornitólogos Salento Quindío. Y pues yo era por chicanear, demostrarles que yo estuve ahí, pero en esta página no hay nada más, excepto que si ustedes lo leen, casi que no llego porque mi carro se varó en el camino, menos mal me desvararon y logré llegar, pero en este evento creo que no estábamos presentes no alcanzábamos a ser 20 personas. Y ese fue el primer encuentro nacional de ornitología, así con bombos y platillos. Y nunca más se detuvo, y desde entonces cada año se ha hecho. Y eso, de nuevo, estos son eventos históricos que marcan un antes y un después, y eso hizo que llegáramos hoy aquí con todo el entusiasmo que tenemos. Me da curiosidad, como al principio uno es con esos nombres genéricos que uno no lo sabe, pues así, ¿cuál tiene escrito la descripción del pájaro? Como decir, me encontré cianocoras y puse cianocoras inca. No sé si te entiendo la pregunta, no, simplemente lo que tengo aquí es la lista de lo que yo estaba viendo.
No, eso es lo que yo podía identificar y poder reconocer. Claro, y yo andaba con mi guía Hilti inflada entre la mochila Aruaca que llevaba ahí en el carro que se varó. Entonces, con la historia, si les leo esto, entre La Paila y Armenia se dañó la transmisión del carro, y entonces mientras venían a rescatarme, yo estuve ahí tirado como 3 horas, y entonces, ¿qué me ponía a hacer? A ver, pues... Llevaba los binóculos, llevaba mi guía de campo, pues, a pajarear al pie del carro mientras venía a auxiliarme. Y esta es la listica de lo que vi al pie del carro. Dale. Bueno, y de aquí para adelante la historia no se detuvo y tenemos otro salto cualitativo. Esta diapositiva la saqué de otra presentación que hice en algún encuentro de ornitología. Me tomé la tarea de recoger en esta línea de tiempo ese impacto que había pasado después de la publicación de Hilti, después del primer encuentro de ornitología, de la creación de las primeras 3 sociedades ornitológicas. Y miren ustedes que ya el lapso de tiempo es muy cortico, entre 1988, que fue ese primer encuentro, y el año 2004, primero hubo una explosión de organizaciones, además de las 3 fundadoras, Calidris, la Asociación Bogotana, la Sociedad Risaraldense de Ornitología, Orniat, FOSIN, ProAves. Bueno, en rápida sucesión se fueron creando, o sea que había grupos de personas pajareando en muchas más partes del país, ya no solamente en Bogotá, Medellín y Cali. Y por otra parte, después de que se publica Hilti en 1986, que es cuando sale la primera edición en inglés, miren todo lo que hay aquí arriba, son carátulas, lo que salió en ese periodo. Hay una explosión de guías populares de campo para distintas partes del país. Aquí está la primera, que fue una que es chiquitica, que escribí yo para la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, para la CARDER, las aves de Ucumarí. Y aquí hay toda una colección de guías de campo, incluyendo, por supuesto, la famosa guía de la SAO, que no sé cuántas ediciones lleva y que estimuló muchísimas otras más, las guías sonoras del Instituto Humboldt, que fueron obra de Mauricio Álvarez y también fueron un estímulo gigantesco al trabajo de los pajareros. Todo eso, miren, esta gran masa de cosas pasó entre el 98 y el 2004, 6 años nomás. De nuevo, lo que en Colombia hubiera sido impensable en décadas, ahora pasaba en un lapso de entre 5 y 6 años. Dale. Ya te atiendo. Ya te atiendo. Pero hagamos un paréntesis. Todo eso estaba pasando y yo cuando les conté de los inventores de la pajarería, que les conté el cuento de Jorge Eduardo y Poli, Luis Germán y Germán Ignacio y yo, que nos inventamos la pajarería cada uno por su cuenta. Mientras todo esto pasaba, las sociedades ornitológicas, las guías de campo regionales, los encuentros nacionales de ornitología, mientras todo eso pasaba, bueno, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿El fenómeno de Colombia era un fenómeno aislado o nos habíamos empezado a enterar de que estaban pasando cosas en el mundo y decidimos copiar o qué fue la cosa? Y pues vale la pena mencionar algunos hitos para resaltar el fenómeno colombiano, que es un fenómeno que yo diría un fenómeno autóctono, dejando de lado la publicación de Hilti, casi que el resto es totalmente colombiano. Aquí he hecho un resumen muy breve de lo que podría uno llamar la evolución de la pajarería moderna en el primer mundo. Ojo, de la pajarería, no de la ornitología. Me refiero al birding, al birdwatching, a pajarear. El arte de pajarear es muy antiguo,
y empezó en la forma que lo conocemos desde, así en serio, empezó más o menos del año 1900 en Estados Unidos. Y avanzó tímidamente, era más un pasatiempo familiar, en muchos casos un pasatiempo de señoras, incluso es un dato interesante, hoy en día en los cuentos de igualdad de género sería interesante reconstruir esa historia, pero por ejemplo el padre Olivares, que les mostré, uno de los pioneros de la ornitología en Colombia, cuando Germán Ignacio Andrade y yo íbamos a hablar con el padre Olivares, a preguntarle por un pájaro que habíamos visto en algún sitio en Cundinamarca el fin de semana, el padre nos regañaba. ¿Cómo que lo vieron? Ustedes son pajareros de lonchera, decía. Ustedes son ornitólogos de lonchera, parecen unas señoras, decía él. Y él lo decía aludiendo a que en Estados Unidos quien salía a mirar pajaritos eran principalmente señoras. Eso en Estados Unidos duró durante mucho tiempo, hasta el año 1934. En 1934, este señor que ven aquí, Roger Tory Peterson, publicó un libro de importancia histórica, publicó una guía de campo que se llamaba A Guide to the Birds, y era una guía pequeña de las aves del este de Norteamérica, en un formato totalmente revolucionario, que disparó, o sea, eso fue un éxito de ventas loquísimo, y disparó la pajarería de una manera vertiginosa. A partir de ahí, los gringos enloquecieron con la pajarería, eso se volvió un fenómeno nacional, y los ingleses estaban sufriendo un fenómeno similar. Además que Peterson publicó pocos años después un libro parecido para Europa y el Reino Unido, y se vendió como pan caliente en el Reino Unido también. En el año de 1950, gracias a ese entusiasmo británico disparado por estos libros, se celebró el primer British Bird Day, que era una especie de Big Day, de Global Big Day, distinto al que tenemos hoy, pero era un evento parecido en el sentido de que convocaban en una fecha que la gente saliera a mirar pájaros. En el 68 salió una revistica como un entusiasmo de un pajarero muy afiebrado que lo llamó el Birdwatchers Digest, y esa revistica al año siguiente decidieron cambiarle el nombre y la bautizaron, la primera edición salió en el 70, la bautizaron como American Birding, y American Birding es el órgano de divulgación de la American Birding Association, que es la organización de pajareros más grande de Estados Unidos y un fenómeno continental, digamos, realmente muy, muy importante. En el 72, en el Reino Unido se llevó a cabo, salió una publicación que mencionó por primera vez una palabra que se volvió peyorativa y al mismo tiempo se volvió muy importante como bandera para muchos pajareros. Alguien criticaba el que en el año 1971, o sea, el año anterior, en el Reino Unido se había despertado una locura por anotar listas largas de pájaros, de que había mucha gente chuleando pájaros, eso se llamaban ticking. Entonces, hablaron por primera vez del tick hunting, de pajareros que salían simplemente a aumentar el tamaño de su lista personal y lo veían como feo, pero a partir de allí también eso estaba mostrando cómo la fiebre de la pajarería estaba aumentando en el Reino Unido, y ustedes saben, los británicos son locos por la pajarería, y apenas estaba tomando vuelo realmente por esa época. En el 73, este señor que ustedes ven aquí, Ken Kaufman, emprendió un recorrido sin tener plata, sin tener con qué, se puso en la tarea de romper el récord que Roger Tory Peterson había establecido años antes, de ser la persona que había visto más aves en Estados Unidos durante un año, y decidió que él iba a romper ese récord, y pues hizo su primer Big Year,
le dio la vuelta a los Estados Unidos pajareando, rompió el récord y publicó un año después un libro que llamó The Kingbird Highway. Entre otras cosas, si ustedes han visto una película que se llama The Big Year precisamente, la película es con Jack Brown y se supone que es una comedia, realmente no es tan comedia, es la historia de Ken Kaufman, realmente contando cómo estaba compitiendo por su Big Year. Y de ahí para adelante lo demás es historia. En el 84 se hizo la primera, algo análogo a lo que se hace con el béisbol, la primera World Series of Birding, es una competencia a nivel nacional de quién ve más pájaros. Y en el 95 en el Reino Unido hicieron el primer Bird Seat, que es una competencia de quién ve más aves sin moverse de su casa durante 24 horas. Cuento todas estas cosas porque, como referente, ¿qué estaba pasando en el mundo mientras en Colombia empezábamos a enloquecernos con los pájaros? Créanme si les digo, porque me tocó vivirlo todo desde el comienzo, nada de esto estaba en la cabeza de ninguno de nosotros. Esto no fue referente, nos dimos cuenta mucho tiempo después. Nada de esto estuvo en la cabeza de ninguno de nosotros, nada de esto fue modelo para lo que estábamos intentando hacer. Entonces, repito, con excepción de la publicación del libro de Hilty, gracias a que Hilty hizo su investigación doctoral en Colombia, en el Valle del Río Anchicayá, vivió en Colombia más de un año, se enloqueció por Colombia, se enamoró del país, le trabajó por años a Daguía. O sea, Hilty es como si fuera colombiano, pero con excepción de ese evento extraño a Colombia, lo demás es creación propia del país. Volvamos al país, y ahora sí lo que Ana María estaba pidiendo. Aquí está la lista de lo que eventos notables de los últimos 23 años. Yo les dije medio siglo abuelo de pájaro, 23 es casi la mitad de ese medio siglo, y a mí me parece fascinante ver que en lo que equivale, pues la rana cuando me presentó les contó, yo me acabo de jubilar, el último cargo que tuve yo en WWF, trabajé en esta organización exactamente 23 años. Para mí ver que todo esto pasó en el tiempo que yo trabajé ahí es una cosa que realmente me emociona y me impresiona muchísimo. Es un tiempo muy, muy corto para que hubieran pasado cosas tan significativas y les voy a hablar muy brevemente de todo esto. En el año 2000 se creó la Red Nacional de Observadores de Aves. Y esto es una cosa súper importante porque las organizaciones socias de la RENOA, todas existían desde, ya les conté la historia anterior, desde la primera que fue la Sociedad Vallecaucana de Ornitología en el 81 hasta las más recientes, todas se fueron afiliando a la RENOA. La existencia de la RENOA fue súper importante, uno, por agrupar estas organizaciones y estimularlas a que trabajaran juntas y compartieran información. Dos, porque se embarcaron en la administración del Encuentro Nacional de Ornitología y asegurarse entre todas que el evento se iba a seguir celebrando siempre, en un lugar distinto y para hacernos crecer como gremio. Y lo han logrado de una manera maravillosa. Y tres, porque se embarcaron en una tarea súper importante que fue la primera Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, de la cual les hablo dentro de un momentico. En el año 2001 hubo un evento que había sido esperado por todos desde 1986. Hilty y Brown, los dos autores de la Guía de Aves de Colombia, de la Hilty, como la hemos llamado siempre, es más, no Hilty Brown, sino Brown, el segundo autor, donó las regalías del libro, desde que el libro fue publicado en el 86, donó las regalías, se las entregó a lo que era en aquel momento el capítulo norteamericano de lo que se llamaba antes el International Council for Bird Preservation, que es lo que se llama hoy en día BirdLife International. Le dio esa plata para que publicaran, para que se tradujera la Guía de Aves de Colombia
y se publicara. La traducción se le encomendó a Humberto Álvarez y la traducción pues tuvo altibajos y la traducción la esperamos y la esperamos y la esperamos y la esperamos y nunca salió. Y en el año 2001, pues no sé hasta dónde les cuento yo esta anécdota, bueno, creo que no importa, pero en el año 2001 sucedió una cosa muy simpática. Bueno, claro, yo trabajaba con Humberto Álvarez, o éramos parte, los dos del mismo departamento de biología en la Universidad del Valle. En el 2001, en el año 99 al finales, a mí me ofrecieron un cargo en American Bird Conservancy y yo me fui en una licencia no remunerada a trabajar a Estados Unidos como director de programas internacionales de American Bird Conservancy. Y cuando estaba a punto de irme, a finales del 99, a punto de irme para Estados Unidos, mi nuevo jefe me llamó por teléfono y me dijo: Luis, le tengo una primera tarea. Antes de que se venga para Estados Unidos, necesito que averigüe qué pasó con la traducción del libro de Hilty y Brown. Pues hay cosas como pasos difíciles en la vida. Yo tuve a Humberto toda la vida a 30 metros de distancia, mi oficina estaba a 30 metros de la de él, y pues eran cosas que no se preguntan. Entonces yo fui, pues ya era un encargo oficial, no tuve más remedio que ir a preguntarle a Humberto, qué pena, pero me han encomendado esta tarea, que averigüe qué hay de la traducción de Hilty Brown. Humberto no me dijo una palabra, abrió el cajón del escritorio y sacó 2 cajas de disquetes de 3,5, aquí está la traducción. ¿Por qué no había hecho nada Humberto? Ni idea. En todo caso, pues ya estaba traducido, ahí estaba la traducción, me la entregó, yo me fui con esos disquetes para Estados Unidos y en el año 2001 se publicó la traducción. Pues esto se los cuento como anécdota, pero lo realmente valioso del cuento es que en el 2001 finalmente salió el libro. A mí me preguntaron cuántos ejemplares imprimimos. Había posibilidad, pues las diferencias de costos eran muy grandes. Había la posibilidad de imprimir 3,000 o creo que eran 5,000. Y a mí me dio susto porque era una inversión grande y todo. Y no, pues, habida cuenta del número de pajareros que hay en Colombia, no, pues yo creo que 3,000 con 3,000 tenemos de sobra. Se vendieron en menos de un año. Y el libro fue un éxito total y se agotó y después no hubo cómo publicar más, por lo menos desde American Bird Conservancy. Pero eso fue un evento histórico súper importante que de nuevo tuvo un papel dinamizador gigantesco. Ya no solamente existía la Hilty, estaba en español, que en un país como Colombia hace una diferencia. En el año 2002 se creó la Asociación Colombiana de Ornitología. Esto, pues, tocaba mencionarla porque es un evento súper importante, sobre todo por un hecho recontra significativo. La Asociación Colombiana de Ornitología es súper formal, súper seria, es el estamento oficial de ornitología en Colombia, pero es responsable por publicar ornitología colombiana. Por fin teníamos una revista profesional dedicada a la ornitología de Colombia, una revista arbitrada de calidad internacional y no ha parado de publicarse desde entonces. Un evento súper importante. En el 2010, bueno, por esta misma época salió en el 2001, si no estoy mal, salió la primera estrategia para la conservación de las aves en Colombia. En el 2010, doy un brinco grande, se publicó la guía de campo de Proaves, la primera edición. De nuevo, era una guía, ya se había acabado la guía de Hilty, y esta guía, que fue la primera de las guías de Macmillan, también se vendió bastante bien y ayudó a difundir el entusiasmo por las aves. En el 2014, Medellín celebró su primer festival de aves. O sea, este no es el más antiguo, repito, hay uno muy antiguo en Ñambí, en Nariño, pero este es uno de los, por lo menos de los grandes, es tal vez el más viejo. Y el año siguiente, en el 2015, se llevó a cabo el primer Colombia Bird Fair, que el Bird Fair de Cali tiene como característica importante que es un evento
Muy distinto a este, es un evento más para promover el aviturismo, tiene un corte parecido al de los festivales de aves o de birding británicos, y ha tenido un impacto gigantesco en promover la imagen de las aves en el exterior y sobre todo de la pajarería colombiana en el exterior. En el 2015 se llevó a cabo el primer Global Big Day en el mundo entero. Colombia participó, no nos fue muy bien que digamos, pero lo menciono, lo puse aquí aunque era una cosa global y no nacional, pero muchos nos entusiasmamos con el Big Day y sobre todo tuvo una importancia grande, y fue que muchos colombianos ya estábamos metiendo nuestros datos a eBird, y pues eso de nuevo es una diferencia grande. Y aquí toca hacer un paréntesis chiquito. La Sociedad Antioqueña de Ornitología, muchos años antes, tenía una cosa que se llamaba Database, era una base de datos que manejaba Carlos Marín en un sistema operacional que solo él manejaba, yo creo. Sí, entonces era un sistema bastante primitivo, pero súper importante. Tan importante fue que este database de Carlos Marín y de la SAO fue luego negociado con la Universidad de Cornell y fue importado dentro de eBird, y muchos de los registros que hay en eBird son los registros antiguos de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, lo cual es un aporte importante de esta sociedad a la historia de la pajarería en el país. En el 2016, la sociedad Audubon, en asocio con la Asociación Calidris y con Patrimonio Natural, lanzaron un programa que se llamó La Paz es mucho más que palomas, y fue algo bien importante porque fue lo que condujo a la creación de la primera ruta de aviturismo, la Ruta del Caribe, y esto pues fue algo muy importante que lo vimos después expresado en el primer episodio de The Birders Show, hecho por Diego Calderón y Chris Bell, y pues fue bien importante porque Colombia ahora tenía una ruta específicamente diseñada para pajareros, y esto pues es algo bien significativo. En el 2017 nos sacamos el clavo en el Big Day. Por primera vez Colombia es número 1 a nivel mundial en el Big Day. Y de ahí para adelante hemos repetido ya no sé cuántas veces, pero este año fue muy importante porque gracias a los coordinadores de ese Big Day, uno de los cuales fue La Rana precisamente, se logró que los colombianos nos organizáramos y pensáramos en el Big Day como la oportunidad, no tanto digamos de lo competitivo, que a muchos les importa, sino a nivel de tener la oportunidad de que entre todos tratáramos de tener siquiera una vez al año la posibilidad de ver la mayor cantidad posible de aves del país de las aves. Y eso fue bien importante y ha sido muy bonito y ha funcionado muy bien desde entonces. En el 2018, Fernando Ayerbe y Miles McMullen publican en simultánea sus guías de campo, guías modernas, perfectamente comparables con cualquier guía de cualquier país, de los duros en pajarería, que pues han sido tremendamente populares y son las que muchos están usando hoy en día. Incluso hay mucha más gente usando estas dos guías que la Hilti moderna. En el 2020, Diego y Chris sacan su primer episodio de The Birders Show. Lo traigo aquí a colación no solo porque es algo que mediáticamente es muy valioso, es un programa supremamente ágil, dinámico, muy bien hecho como herramienta comunicativa, nos posiciona muy bien en el mundo entero, posiciona destinos aviturísticos de Colombia, posiciona guías locales y gente que ha hecho con las uñas la pajarería reciente del país. Entonces realmente es algo muy, muy bonito. Y pues este año tuvimos el lanzamiento de la nueva versión de la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves, y pues esa estrategia actualizada nos muestra el camino tan largo que hemos recorrido
desde aquellas épocas tan pintorescas como las que les he contado hoy. Hay, para cerrar, una cosa que a mí me parece que, pues ahí sí no es creación nuestra, pero el uso que le hemos dado ha cambiado nuestra historia. Aquí vemos un teléfono como el que cualquiera de nosotros carga, y pues con el pantallazo de entrada a eBird. El que todos tengamos entre el bolsillo a eBird y otras cositas para jugar con los pájaros, y en cualquier parte podamos estar metiendo datos en tiempo real. Es una cosa que para alguien como yo, que lleva más de 50 años en esto, es como algo como de ciencia ficción. Es una cosa que jamás soñé que se pudiera hacer, y gracias a esto tenemos cosas tan maravillosas como, por ejemplo, cosas como estas. En las redes sociales, en medio de tanto meme y tanta cosa que vemos diariamente en las redes sociales, todo el tiempo están apareciendo cosas de estas. Estos son 2 pantallazos de los últimos 2 meses de el redescubrimiento de un ave que se creía extinta en Colombia. En tiempo real se hace el hallazgo, inmediatamente en redes sociales salen las fotos, está el registro metido en eBird, todos los pajareros nos enteramos, nos emocionamos, nos enloquecemos, vamos a buscar el bicho. Es una cosa maravillosa, eso podía tomar años, una cosa de esas, para que sucediera en el pasado. Esta salió hace 2 semanas, si no estoy mal, un nuevo registro para Colombia. También apareció en alguna de las páginas que están en Facebook. O también de hace un par de semanas, de nuevo Chris Bell, un par de playeritos nuevos para el país en La Guajira. Y pues estas cosas están pasando. Mientras yo estaba echándoles cuentos aquí, vayan a saber qué sorpresas vamos a encontrar en un par de horas en Facebook de lo que pudieron haber visto hoy durante el Big Day, mientras nosotros estábamos sentados aquí hablando paja. Con esto, creo que esta es la última. No, esta sí es la última, esto sí es clave. Esto es el resumen de eBird. eBird es una revolución, y lo emocionante, no importa si es de Cornell o de quien sea, lo importante es que todos formamos parte de una comunidad global. Realmente formamos parte de ella, somos activos. Aquí ven ustedes, esta es la página de eBird Colombia, y hasta hace un par de días que yo vi este pantallazo, en Colombia estábamos registrados 20.300 personas, 20.300 personas metiendo datos en Colombia, en eBird en tiempo real, 1.919 especies observadas en el país, o sea, son casi 2.000, estamos hablando de casi la quinta parte de las aves del mundo, que sabemos a ciencia cierta que están aquí y las estamos viendo y las estamos registrando. Más de 3.200 sitios de interés para las aves, y todos los días nos estamos enterando de esto. Uno se mete a chismosear a eBird y todos los días descubre un sitio nuevo al que nunca ha ido, un bicho nuevo que alguien encontró. O sea, esto alimenta la fiebre que todos tenemos y nos vuelve comunidad y hace que seamos, diría yo, una de las comunidades más poderosas que tenemos actualmente en el país. Rana. Y esto era lo que tenía para comentarles. Era simplemente un recorrido, como lo dije en mi título, abuelo de pájaro, por medio siglo de andar en el cuento. Y pues espero que esto los estimule y nos haga seguir sintiendo felices y orgullosos de formar parte de la comunidad pajarera. Muchas gracias. También continuo, con revisión por pares, y también está indexado. Entonces, para que le dé los créditos en la próxima. Para que le dé los créditos en la próxima. Muy bien. No. Ponga la mano. Muy bien, agradecemos entonces a Luis Germán nuevamente. Luis Germán, gracias. Él se
grande de hacer, por venir a visitarnos y esperamos pues contar con tu participación en futuros eventos. Cuando quieren, estoy dispuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa muy cortica para comenzar entonces con nuestro evento final. Harry Marín, el gran esperado Harry Marín. Entonces, en un par de minuticos estaremos de regreso para iniciar esta última parte de nuestra tarde de conferencias y de show.